La idea de esta charla es, y tiene algo que ver con la charla previa que estábamos viendo, y voy a unir algunos puntos para los que estaban desde la charla anterior, es cuál es el impacto que está teniendo la tecnología hoy en nosotros, y particularmente cuál es el impacto que está teniendo la tecnología en ciertos segmentos, en ciertos mercados y en ciertas industrias. Con lo cual lo que quiero compartir con ustedes es una foto del panorama hoy alrededor del impacto de la tecnología y sobre todo a partir de eso invitarlos a pensar y a entender cuál es la realidad que estamos viendo hoy y a partir de la realidad que estamos viendo hoy, el cómo podemos proyectar hacia adelante. Entonces, para empezar, quiero usar una frase y primero comentar, hay una empresa que se llama Gartner. Para los que no la conozcan, los invito a leer sobre Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a hacer research de mercados, una compañía que se dedica a hacer investigación de mercado. Hay tres grandes empresas en la industria que se dedican a hacer investigación de mercado alrededor del tema de la tecnología. Esas tres son IDC, Gartner y Forrester. Gartner es una de ellas, es una de las más reconocidas. Y es una de las fuentes de referencia para los tomadores de decisiones alrededor de tecnología. Gartner hace un par de años atrás, en su evento anual, utilizó como frase paraguas para todo el evento, la frase de "Every company is a software company". Es decir, toda compañía, al fin de cuentas, es una compañía de software. Y lo que quiso transmitir con esa frase es el nivel de relevancia que tiene la tecnología, que hace que para cualquier organización la tecnología es el factor de diferenciación, la tecnología es el factor de generación, de innovación y de ventajas competitivas. Y no solamente de innovación y de diferenciación, sino que también la tecnología hoy pasa a ser un elemento fundamental para la sustentabilidad de la organización. El año siguiente, Gartner fue un poco más allá con esa frase para decir que toda organización, toda unidad dentro de la compañía tiene que transformarse en un área de tecnología. Y es decir, ya que no solamente mirando a la empresa como un todo, sino cómo cada área dentro de la organización tiene que lograr pensar en tecnología como una forma de mejorar sus procesos, de conectarse mejor con sus clientes, de proveer nuevos servicios. Vamos a unos ejemplos bien claros de esto. Y esto, aquí ahora ya no voy a hablar desde la teoría, sino que voy a hablar desde la oportunidad de trabajar con empresas en toda la región y de cómo las empresas hoy están viviendo este fenómeno. Las empresas están viviendo este fenómeno, por ejemplo, de forma de que las áreas de marketing de una empresa no van al área de tecnología para decirle, mirá, necesito que me implementes este nuevo website, necesito que me implementes esta nueva app, necesito que me implementes esta nueva forma de ejecutar transacciones para este nuevo servicio que voy a lanzar, sino que el área de marketing directamente o genera un área de desarrollo de tecnología dentro del área de marketing o el área de marketing directamente va a buscar un proveedor afuera. Y este fenómeno hoy se está dando inclusive con el aval del área de tecnología, donde el área de tecnología lo que le da a las unidades de negocio son lineamientos. Y le dice, bueno, si vos necesitas contratar que te hagan este tipo de servicio, esta es mi lista de empresas recomendadas para que trabajes y contrates con ellos. El fenómeno que está detrás de esto es el de cómo los servicios, las capacidades en términos de tecnología son un requerimiento directo y gestionado directamente desde las áreas de negocio. Y como digo, este es un fenómeno que no es la proyección hacia adelante, esto no es lo que está pasando en Estados Unidos, no, esto es lo que está pasando hoy con las empresas. Y cómo las empresas empiezan a visualizar que tienen que reaccionar rápidamente en términos de la utilización de tecnología como forma de diferenciarse. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Un fenómeno bien representativo de esto es algo que están empezando a hacer las empresas, el ejemplo que comparto aquí, después en la presentación tienen todos los links por si quieren profundizar en más detalle. Cosas como las que están haciendo Coca-Cola, pero también lo está haciendo el Citibank en Latinoamérica, también lo está haciendo el Banco de Estado en Chile, podría compartir varios ejemplos que están haciendo esto en forma pública aquí en la región. Y es el hecho de que las empresas se encuentran que no logran desarrollar internamente la capacidad de innovar a partir de la tecnología, que no lo logran hacer. Entonces recurren a medios, si se quieren, no tradicionales, como es por ejemplo, déjenme hacer un paréntesis, todos seguro conocemos lo que son la dinámica de los Startup Weekends o de los hackatones, ¿okay? Bastante populares. Y cómo los Startup Weekends son una forma de
de desarrollar ideas, de generar nuevos emprendimientos, etcétera, etcétera. Bueno, grandes empresas toman esa idea, esa dinámica de los Startup Weekends, de los hackatones, y organiza la propia empresa Startup Weekends, hackatones, actividades similares, no con gente de la empresa, sino que invita a gente fuera de la empresa y les comparte lineamientos de cuál es su visión hacia adelante, y lo que busca es que a partir del talento externo, es decir, de gente, de emprendedores o de gente que tiene ideas de fuera de la organización, lograr traer nuevas ideas y desarrollar nuevas oportunidades, nuevas líneas de negocio o nuevas formas de explotar la tecnología desde dentro de la organización. Y como digo, esta es una realidad de hoy, este no es un fenómeno proyectado, no, esto es lo que está sucediendo hoy en la región. Entonces, claramente estamos en un momento de cambio, donde la tecnología cambia en la forma en la cual las empresas piensan de cómo utilizarla, de cómo innovar, de cómo generar nuevas capacidades, de cómo generar nuevos servicios, de cómo conectarme con nuevos clientes. Pero yo diría ese cambio, ya no le llamaría cambio, le llamaría disrupción. ¿Por qué cuando hablamos de disrupción lo que estamos hablando es de un cambio mucho más significativo? Y de un cambio que no solamente lo que produce es un cambio en la forma en la cual se provee un servicio, o un cambio en la empresa que lo hace, sino un cambio en las bases, en el paradigma. Cuando hablamos de, y si empezamos a pensar en algunas industrias, y acá solamente listé rápidamente una recorrida rápida por industrias en las cuales en los últimos 5 años hemos visto un cambio disruptivo en lo que ha pasado en ello. Pensemos en el caso, y por poner ejemplos concretos, de las comunicaciones. ¿Cuál es hoy la compañía de telecomunicaciones en el mundo que provee más minutos de llamadas en un año? La compañía que provee más minutos de llamada en un año es Skype. No es el competidor que las grandes telefónicas, como pueden ser AT&T o Telefónica, hubieran visualizado 6 o 7 años atrás, sino que alguien completamente nuevo entra en el mercado y cambia las reglas del mercado. Y cambia las reglas del mercado porque la forma de cobrar es distinta, el modelo de negocio es distinto y la forma de proveer el servicio es distinto. Si pensamos en el cambio que se está dando, y aquí también hago la siguiente reflexión, es, estamos tan metidos en este cambio que muchas veces perdemos la perspectiva de qué tanto cambia y en qué periodos tan cortos de tiempo. Cuando pensamos en el cambio en el mundo del marketing y la publicidad, hace ya 4 años que en prácticamente todos los mercados del mundo consumimos más publicidad online que la que se consume en lo que eran los medios tradicionales. Hasta hace 10 o 15 años atrás, el principal medio de publicidad, el más caro por lejos, era la televisión, luego venían los periódicos, luego venía la cartelería pública. Hoy es mucho más relevante la publicidad online. Y no solamente es más relevante porque más tiempo estamos expuestos a ella, sino que es más relevante porque pasa a ser más inteligente. Hoy la publicidad que consumimos online es publicidad targeteada para nosotros, es publicidad que busca entender cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestras preferencias y ofrecernos aquello que sea más relevante para nosotros. Seguimos recorriendo industrias y pensamos la industria de la música, como hoy, ¿quiénes manejan el negocio de la música? Los principales actores en el negocio de la música son principalmente compañías de tecnología, Spotify, Apple, Pandora, y cómo han tomado un poder enorme en esa industria, inclusive por encima de lo que son los récords, es decir, las productoras de discos. El negocio de la banca y las finanzas. Si nosotros pensamos hace 20 años atrás, uno de los principales atributos para evaluar un banco, es decir, para decir cuánto vale una institución financiera, era la cantidad de sucursales. ¿Okay? O sea, yo pensaba cuánto vale un banco en un mercado, una de las características más importantes era la cantidad de sucursales. Hoy es mucho más importante la cantidad de servicios que es capaz de proveer en línea y la cantidad de servicios que es capaz de proveer en un servicio mobile que las sucursales. ¿Por qué? Porque los consumidores, porque los usuarios buscamos más la experiencia mobile y porque es más relevante eso que el que yo vaya a la sucursal. Y si pensamos en 50 años atrás, el atributo más relevante del banco era la capacidad de proveer seguridad. De hecho, el cambio de paradigma, si nosotros pensamos muchos años atrás, ¿cuál era el principal diferencial del banco? El principal diferencial del banco era tener una buena bóveda, tener un buen nivel de seguridad, porque la plata estaba físicamente ahí. Entonces, cómo las industrias en periodos cortos de tiempo vemos cómo cambia y vemos cómo se produce esa disrupción. Cuando pensamos en el mundo de
de las noticias y de la comunicación. Bueno, claramente eso para todos los que estamos aquí viendo las edades, seguramente ni siquiera vimos el cambio porque ya nacieron con el cambio. Y es la relevancia de los medios de comunicación en línea, la relevancia en términos del cambio de negocio de los medios de comunicación. Los medios más tradicionales que conocemos, en particular la prensa impresa, cambió completamente su negocio. El negocio en papel pasa a ser un negocio mucho más relevante y el negocio en línea pasa a ser un negocio mucho más fuerte. Y buscan inclusive forma de llegar a sus clientes de una forma distinta. Lo hemos visto aquí en Uruguay en los últimos 18 meses, donde 2 de los principales periódicos han generado canales de televisión en línea. O sea, cómo la tecnología nuevamente cambia, no solamente cambia porque un servicio sustituye al otro, sino que cambia el paradigma que hay detrás de eso. Entonces, como forma de ejemplificar esto, quisiera compartir 4 ejemplos y sacar algunos aprendizajes de estos 4 ejemplos, de estos 4 fenómenos que estamos viendo hoy. El primero es el de una compañía de autos, Tesla. Tesla es una compañía americana, es una compañía de San Francisco, es uno de los productos del ecosistema de Silicon Valley. Y Tesla es hoy el fabricante de autos eléctricos más exitoso. El primer paradigma que rompió Tesla fue decir, los autos eléctricos existían desde antes, pero el primer paradigma que rompió Tesla fue decir, yo voy a ser capaz de producir un auto eléctrico, pero que va a tener el mismo nivel de performance que un auto a combustión. Es decir, históricamente los autos eléctricos el problema que tenían que eran autos lentos, autos de poco pique, de poca reacción, y eso hacía que para aquellos que son fanáticos de la conducción, la experiencia de la conducción fuese mala. Se enfocaron en poder proveer autos eléctricos cuya experiencia de conducción fuera aún superior que la de los autos mecánicos. Y es así que la historia, al día de hoy, muestra que hoy son el principal fabricante de autos eléctricos. La experiencia de conducción de un Tesla, y luego los invito a que lean sobre eso, es extraordinaria en términos de la reacción, de la potencia del motor. Los invito también a que vean alguna imagen, y tuve la oportunidad de verlo, lo que es el chasis de un Tesla. El motor de un Tesla no es más grande, no es mucho más grande que un microondas. Es decir, el Tesla de hecho tiene espacio para guardar cosas en el baúl de atrás y en el de adelante. ¿Por qué? Porque el motor es sumamente pequeño. La caja de distribución es sumamente sencilla y sin embargo tiene la potencia que tiene, es inclusive superior a la de un auto tradicional, llamémosle, o un auto a combustión. Pero no se quedó ahí, es ahí donde quiero ir, sino que innovaron en la forma de distribuir la energía eléctrica. En todos aquellos países y ciudades en las cuales está presente Tesla, los cargadores eléctricos son gratuitos. O sea, yo puedo ir y cargar el auto. Y no solamente eso, innovaron también en algo que es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, pero particularmente en Estados Unidos, el mercado de venta de autos está regulado y solamente se pueden vender autos a través de concesionarias. Es decir, un particular o una empresa directamente no puede vender vehículos. Entonces, la venta de autos está regulado a partir de concesionarias. Y Tesla innovó en algo que era un paradigma tan aferrado, innovó en ese modelo y dijo, no, yo como Tesla lo voy a vender directamente, porque yo como Tesla soy el que quiero proveer la experiencia de compra al usuario final. Y es así que fueron más allá de las leyes, y es así que hoy hay estados en los cuales pueden vender, estados en los cuales no pueden vender, lugares como Nueva Jersey en los cuales estaban vendiendo, pero toda la industria automotriz quiso legalmente bloquearlo, entonces le bloquearon las ventas y luego Tesla apeló y logró volver a vender. ¿Por qué comparto el ejemplo? Porque es interesante desde el punto de vista de que la disrupción no solamente viene por el aspecto de tecnología, por el modelo tecnológico, sino que también la disrupción viene por el ir más allá en los aspectos regulatorios. El último punto que quiero remarcar de Tesla y que tiene que ver con la tecnología directamente es que parte de los atributos más importantes del Tesla es la incorporación de tecnología. Todo aquello que podríamos decir, bueno, si dado el estado del arte de la tecnología hoy, le pudiéramos incorporar a un auto, eso es parte de lo que hace Tesla. Y es así que el último modelo, de hecho no debería decir el último modelo, debería decir el último upgrade, porque todos los Teslas están 100% conectados, están siempre conectados y reciben updates de software, donde esos updates de software, particularmente el último update de software, lo que agrega en los vehículos es la capacidad de, por ejemplo, a la hora de conducir en una autopista,
conducir de forma automática. El auto es capaz de ver las líneas blancas de los costados, siempre y cuando estén bien pintadas. El auto es capaz de detectar cuándo frena el de adelante, cuándo acelera el de adelante, en qué momento tiene que frenar. Y de hecho hace eso en base a 3 tipos de sensores distintos. Tiene cámaras y procesa las imágenes en tiempo real. Tiene un sonar y tiene sensores infrarrojos. Con lo cual todos esos sensores se combinan para en tiempo real tomar decisiones de conducción del vehículo. Obviamente se estaciona solo, obviamente al estar siempre conectado, no solamente tiene capacidades como de GPS, sino que también, por ejemplo, me permite optimizar el trayecto que voy a hacer en base a que sabe dónde que están los cargadores para poder cargar en el camino hacia donde me dirijo, los cargadores provistos por Tesla. Y no se quedaron ahí solamente, sino que, y con esto cierro el ejemplo de Tesla, sino que la misma gente que está detrás de Tesla, junto con Panasonic, compraron las patentes de la empresa que tenía la producción de baterías más eficientes de la industria, y van a construir algo que llaman la Gigafactory, que es la fábrica de producción de baterías más eficiente y más óptima en términos de capacidad de producción. Con lo cual lo que buscan es un elemento tan importante como son las baterías en un auto eléctrico, asegurarse la capacidad de producir las mejores baterías y de la forma más eficiente. El siguiente ejemplo, al cual quiero compartirles algo que sí seguro todos conocemos y seguro hay muchos usuarios, y es Netflix. Y cómo Netflix ha llegado a cambiar la forma en la cual consumimos contenidos. Y primero fue con el DVD, me voy a saltear esa parte de historia. Luego fue con empezar a ofrecer servicio ilimitado de contenidos en línea, pagando un modelo de suscripción. Una de las primeras disrupciones que generó Netflix fue empezar a generar en el común de los usuarios, el hábito de utilizar suscripciones en línea. Es decir, de vuelta, nosotros ahora estamos muy acostumbrados a eso. Pero la cantidad, de hecho, hoy se estima que en promedio una familia, y esto es un número de Estados Unidos, que en promedio una familia en Estados Unidos gasta entre 150 y $200 de suscripciones de servicios en línea. Netflix fue el primero que generó ese hábito. Netflix fue el primero que generó el paradigma de decir, puedo contratar una suscripción en línea y lo pongo en la tarjeta de crédito y me olvido de eso, en un paradigma muy distinto del tradicional del cable. En el último año, el 8% de los usuarios de Netflix se desuscribieron de su conexión de cable. El año anterior había sido 6%, el siguiente año 8%. Este es un ejemplo bien claro del impacto de Netflix en el cable. Y Netflix no se quedó ahí. Siguiente movida, entendió que para generar valor diferencial necesitaba producir sus propios contenidos. Y es así que hace algunos años empezaron a producir contenidos. Empezaron a producir una de las series más populares, House of Cards. Están en el camino de producir películas también. Tienen una gran cantidad de series que son de producción propia. Entonces se fueron por el camino de producir contenido. Y ese camino fue seguido por otros. Amazon hace unos 18 meses empezó también a producir contenido. Apple ahora se está rumoreando esta semana que va a empezar a producir contenidos también. Y eso muestra cómo no solamente la innovación, sino la disrupción no queda en un lugar, sino que estas empresas lo que buscan es ver hacia dónde expandirse, ver cómo cambiar y ver dónde generar el siguiente espacio de disrupción. Esto lo que lleva es a que Netflix no solamente es un competidor de las empresas de cable, sino que pasa a ser un competidor directamente de HBO. Y de hecho, tanto es así que HBO el año pasado sacó su propio servicio. Nosotros aquí probablemente estemos acostumbrados a consumir HBO a través del cable. HBO sacó su propio servicio de streaming. Porque empezaron a ver que el usuario lo que quería era poder contratar directamente el servicio que quería y obviamente consumirlo a partir de múltiples tipos de dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? HBO Go es el servicio de HBO. HBO Go. El siguiente del cual quiero hablar es de Uber. Uber, también una startup de San Francisco, que lo que busca es que usuarios que tienen un auto y que tienen capacidad ociosa puedan utilizar su auto mientras que no están haciendo otra cosa para hacer, entre comillas, de taxi. Uber ha ido, yo diría que demasiado más allá en términos de que
Uber hoy en todos los lugares donde opera está en el límite de la legalidad. ¿Por qué? De hecho, hay lugares como Francia, particularmente, donde les allanaron, les cerraron la oficina, les prohibieron la operación. ¿Por qué? Porque en definitiva quienes están manejando y quienes están haciendo el servicio de pseudo-taxi no tienen una licencia, son autos que no necesariamente están habilitados. Ahora, lo interesante es que por un lado está claramente al borde de la legalidad, pero por otro lado es una compañía que hoy vale 50 billones de dólares según su última ronda de inversión. 50 billones de dólares quiere decir 50.000 millones de dólares. Y que también van un paso más allá, porque ya están evaluando el cómo utilizar el mismo servicio de traslado de personas como servicio de delivery de cosas, es decir, de paquetes, de compras de supermercado. Una vez que yo tengo esa flota en la calle, ¿para qué otros fines la puedo usar? Uber se enmarca dentro de lo que se llama el modelo de share economy, de economía compartida. Airbnb, el modelo de alquiler de apartamentos, o de alquiler de piezas o de alquiler de casas, también se enmarca en ese modelo. Es decir, share economy en términos de cómo aprovechar la capacidad ociosa de ciertos servicios. Y el último ejemplo, el cual quiero compartirles, uno que me parece sumamente interesante. Mondo es una startup inglés de UK. Mondo es la primera compañía en Europa a la cual un banco central, en este caso el Banco Central del Reino Unido, le da la licencia para poder operar como banco. Sin embargo, Mondo no tiene ni una sucursal. Le dieron la licencia con un límite de operaciones de hasta 50 millones de dólares. No tienen ni una sucursal. ¿Qué es lo que hacen? Lo que proveen, y es en forma bien enfocada, proveen el servicio de cuenta corriente digital para pago de sueldos, pago de cuentas, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No tienen una sucursal. El CEO de Mondo asegura que puede operar con cuentas corrientes, donde cada cuenta corriente para ellos tiene un costo del 2% de lo que una cuenta corriente le cuesta a un banco. ¿Por qué? No tienen infraestructura, no tienen el movimiento de dinero, lo hacen 100% electrónica. Y van un paso más allá. No es solamente las capacidades de cuenta corriente, sino que parten de la base, y es interesante del paradigma del cual parten. Porque es decir, parten de la base que dicen, yo voy a ser el administrador de la cuenta corriente de alguien. Y una vez que yo soy el administrador de la cuenta corriente de alguien, puedo empezar a aprender de sus paradigmas de uso, sus costumbres, sus hábitos de uso de compra. ¿Qué cosa compra? ¿Dónde compra? ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? Y yo a partir de eso puedo empezar a recomendarle, siempre y cuando el usuario me lo permita, puedo empezar a recomendarle cómo hacerlo en forma más eficiente, cómo manejar su plata más eficiente. Y es ahí donde ven la siguiente oportunidad de negocio. La siguiente oportunidad de negocio la ven en cómo ayudar al usuario a optimizar el cómo maneja sus finanzas y a partir de eso ganar una parte de ese ahorro. Con lo cual, estos son 4 ejemplos en escenarios muy distintos. Uno es en el escenario del entretenimiento online, otro en el escenario del transporte público, otro en el escenario de algo tan complejo como por decir, es la producción de autos, y de otro que desde el punto de vista de implementación puede parecer tan sencillo, pero que al mismo tiempo tiene tanto impacto como el modelo de la cuenta corriente electrónica. De hecho, si alguien quiere leer más de esto, porque es un tema extremadamente interesante, Mondo se sitúa dentro de una tendencia que hoy se llama FinTech, de Financial Technology. FinTech es la sigla de la cual hoy se habla cuando pensamos en toda esta serie de startups que están yendo rápidamente a buscar disromper en el mundo de los bancos, las finanzas. Ahí, de hecho, hay una oportunidad súper interesante porque el segmento financiero particularmente se ha mostrado muy rígido, muy lento en reaccionar, y es ahí donde múltiples startups están tomando distintos roles. Entonces yo creo que la reflexión interesante respecto a esto, y particularmente los invito a generar el hábito de entender estos fenómenos que están sucediendo hoy, pero entenderlos más allá, digamos, del titular, entender por qué piensan de esta forma, entender por qué es que una vez que llegan a un punto determinado, pensemos en el caso de Netflix, llegan a un punto, tienen una cantidad de suscripciones, un muy buen nivel de satisfacción de los usuarios, ¿por qué van al paso más de cómo genero contenido?
hay algo que se repite en todas estas empresas y es el hecho de la disrupción continua. Es decir, están constantemente, por eso también compartía estos ejemplos, donde los cuales claramente veíamos, llegaron a un punto y van al siguiente, llegaron a un punto y van al siguiente, y buscan cómo disromper nuevamente. Creo que es sumamente interesante el fenómeno que estamos viendo hoy y creo también que el verlo, el estudiarlo, el entenderlo, tiene aplicación directa en cualquier cosa que hagamos, porque volviendo al punto que decía al comienzo, hoy para todas las empresas la tecnología es un factor de diferenciación. La tecnología es la forma de generar, y para decirlo en cosas concretas, generar el cómo soy más eficiente, el cómo me conecto mejor con mis usuarios, el cómo logro entender mejor a los usuarios. Esa es una realidad de hoy y creo que tenemos un rol extremadamente importante como ya sea estudiantes de ingeniería o estudiantes de licenciatura o estudiantes en las distintas ramas de la tecnología, tenemos un rol sumamente importante de cómo entender el impacto que la tecnología puede proveer a la forma en la cual trabajamos, a la forma en la cual nos entretenemos y a la forma en la cual las empresas llevan adelante sus negocios. Con esto, muchas gracias y tenemos unos minutos para preguntas. ¿Preguntas? ¿Están cansados? Bueno, por lo tanto, no queda más que agradecer, Eduardo. Gracias. Gracias. Un nuevo aplauso. Gracias a todos.